reconstrucción histórica del presente. En Santiago. Es conocido por ser una de las figuras más reconocidas de la derecha conservadora en Chile. Fue diputado entre los años 2002 y 2018. Se postuló como candidato independiente en 2017 y posteriormente fundó el Partido Republicano en 2019. ¿Qué es el Partido Republicano? El Partido Republicano de Chile es una organización política fundada en 2019 por José Antonio Kast. En la elección de 2021 obtuvo un 7,93% de los votos en la presidencial, Kast como candidato, y logró escaños en el Congreso, con 14 diputados y un senador. En materia ideológica, el partido promueve un conservadurismo político-moral que defiende la familia tradicional, se opone al aborto y rechaza la llamada ideología de género. A nivel económico, respalda el libre mercado y un Estado reducido, con énfasis en la iniciativa privada y limitar la burocracia estatal. En temas de seguridad, propone fortalecimiento de las fuerzas de orden y control migratorio estricto, argumentando que el descontrol migratorio y el narcotráfico amenazan la estabilidad del país. Si vamos a sus propuestas claves, José Antonio Kast propone un plan centrado en seguridad, economía y bienestar social. Seguridad, endurecer penas, eliminar narcofunerales, reforzar fronteras y prisiones y combatir mafias. En economía y trabajo, reducir el gasto público en $100.000 millones, bajar impuestos corporativos, aumentar empleo flexible, apoyar MIPYMES e impulsar innovación en minería, energía y agua. Salud, educación y áreas sociales. Eliminar listas de espera médicas, ampliar la cuna, entregar bonos por natalidad, facilitar acceso a vivienda y promover hábitos saludables. Ahora, para presentarnos la biografía de nuestra invitada, vamos a dejar a la profesora Lilian. ¿Tienes su biografía? Conocida como la Capitana Rodríguez, es una periodista, ilustradora, política chilena. Nacida en Chile, es hija de funcionarios de Carabineros, lo que ha influenciado en su postura pública en defensa de las fuerzas del orden y de seguridad. Se ha destacado por su activismo conservador, su oposición al feminismo radical, a la participación en debates sobre políticas públicas y derechos. Bueno, su formación en carrera profesional. Rodríguez es egresada de la carrera de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, o la UCE, donde también ejerció como consejera estudiantil. Posteriormente, obtuvo un magíster en políticas públicas. Durante su tiempo en la UCE, fue parte activa en movimientos estudiantiles, oponiéndose a tomas feministas en 2018, experiencia que documentó en uno de sus libros. Ha trabajado en medios de comunicación, incluyendo la Metro FM, y ha colaborado con las publicaciones como El Mostrador, donde escribió temas como falsas denuncias en contextos universitarios y críticas al feminismo radical, combinando su formación periodística con el arte y proyectos creativos. También ha escrito o publicado una serie de libros, por ejemplo, La Contratoma en 2019, Retratos para pintar grandes mujeres chilenas en 2022, y su más novedoso libro, Cabo Zamora, Caso bien o no, en 2025. En carrera política, en el ámbito político, Rodríguez se identifica con el Partido Republicano, de orientación conservadora y liberal en lo económico. Actualmente es candidata a diputada por el Distrito 9 de la región metropolitana, que incluye comunas como Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. En las elecciones parlamentarias de 2025 apoya abiertamente a José Antonio Kast, líder del partido, y su campaña se centra en temas como la seguridad pública, la recuperación de barrios, la defensa de las familias y la oposición política a progresistas que consideran divisivas. Ha participado en espacios como relatos electorales y ha utilizado las redes sociales para promover sus ideas. Un enfoque de la cercanía con la gente y cambio cultural sin oposición. Me gustaría que le dieran un gran aplauso a la Capitana Rodríguez. Chiquillos, comenten. Ahí va a estar la Javiera, va a poner el micrófono. Díganme si se escucha o no. No, gracias. Hola. Hola Javier, primero que todo me gustaría decirte muy buenos días, espero que te sientas cómoda en nuestro colegio y me gustaría empezar preguntándote cómo te encuentras el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa de poder representar a José Antonio Kast en esta ocasión.
Como mencionaron, yo voy de candidata por el Distrito 9, incluyendo estas comunas, y espero poder dar la mejor presentación posible. Y no sé si hay alguna duda, pero me dicen capitana, por eso no es que ya yo sea capitana, sino que es un apodo. Pero para que me conozcan, yo espero dar la mejor presentación posible. Ya. Javiera, ahora entrando en el contexto político actual de Chile con las elecciones presidenciales en el horizonte. Sabemos que la derecha chilena se presenta con 3 candidaturas fuertes: José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Dado este escenario, ¿en qué se diferencia la visión de la derecha presentada por José Antonio Kast de la que encarnan los candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matei? Bueno, José Antonio Kast ha sido candidato a presidente en otras ocasiones. Es un candidato que, como lo mencionaron ustedes, viene del mundo más conservador. Él fundó el Partido Republicano, al cual yo soy militante actualmente. Y lo cierto es que hay cosas que unen a los candidatos. Creo que las ganas de que Chile sea mejor y también que la seguridad en Chile también esté mucho más fortalecida, algunos valores en común. Pero yo creo que lo que diferencia a José Antonio Kast de los candidatos de derecha, no te preocupes, es que José Antonio Kast es una persona que a lo largo de sus candidaturas presidenciales, de la representación parlamentaria, ha sido una persona consecuente y valiente, pese a que en aquellos momentos en Chile la situación política era bien distinta. O sea, hace 4 años atrás, Gabriel Boric salió presidente, que es alguien que representa una izquierda mucho más progresista, muy vinculado a lo que fue el estallido social. Entonces, Chile era otro, y en ese momento ser de derecha no era popular. Y creo que José Antonio Kast, con lo que él representa, con sus valores, con sus principios, se mantuvo firme pese a que en ese momento esos valores no eran los de la mayoría o lo que creíamos que era la mayoría. Y él los representó y los impulsó pese a todo. Siento que esa consecuencia y esa constancia ha sido que ha hecho que José Antonio Kast sea una persona tan vigente el día de hoy que lidere las encuestas y esté en el fondo en esta triada de candidatos que posiblemente ganen la presidencia de la República. Para la siguiente pregunta, en el ámbito de seguridad, José Antonio Kast ha prometido endurecer la lucha contra el crimen organizado desde su primera campaña en 2017. ¿Qué reformas legislativas específicas se impulsarán para aumentar las penas por estos delitos y eliminar beneficios penitenciarios como libertades condicionales? Además de que José Antonio Kast lanzó el plan implacable en su programa 2025 como prioridad cero. ¿Cómo se estructurará para desmantelar bandas criminales en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, el mundo del crimen organizado, solo como para poder explicarlo, no es solamente alguien que consume drogas o que hace algunos delitos como de mayor connotación, secuestro, homicidio, sino que el crimen organizado es un mercado. ¿A qué me refiero con esto? De que está movido por el dinero. Entonces, el mercado se mueve un poco así. Cuando hay un incentivo, las personas que están a cargo de ese mercado hacen lo posible por llevar a cabo y porque su negocio sea exitoso. Entonces, el crimen organizado es difícil de combatir porque si nosotros prohibimos ciertas cosas, probablemente estas personas logren armar un camino paralelo para que sus fechorías se lleven a cabo. Entonces, el crimen organizado, en el fondo, uno tiene que entender de que hay muchas cosas que ayudan a que el crimen organizado se disminuya o se erradique en lo posible. Una de ellas, como lo mencionaron ustedes, es lo que tiene que ver con las cárceles. Hoy día las cárceles, adentro de ellas hay delincuentes de todo tipo, desde el que hace un robo simple de un celular, que es difícil en todo caso, no sé si a alguno de ustedes le ha robado el celular, a mí muchas veces, y probablemente no los pillan, muchos de ellos ya tienen antecedentes, pero cuando los pillan, que ya han robado muchísimo, los pillan, esos delincuentes de celular están también con los narcotraficantes peligrosos. Hoy día esa es la situación de las cárceles, y con los homicidas, con los que utilizan la violencia sexual, o sea, realmente las cárceles están llenas de gente de todas partes. Y la verdad es que, a diferencia del delincuente común, el que es del crimen organizado, tiene recursos, tiene herramientas, tiene poder. El crimen organizado es con poder. Y al tener poder, ese poder no es como que se va. Está en la cárcel, ya le quitamos todo el poder.
Hoy día las cárceles no están preparadas para recibir a estas personas que lideran el crimen organizado, el Tren de Aragua, otras organizaciones también de ese tipo, que son organizaciones ya internacionales en el fondo. Entonces esta gente, uno pensaría que al meterlo a la cárcel se termina todo ese poder, pero lo cierto es que siguen gobernando en este feudo que se transforma en la cárcel. Por eso se requiere cárceles de extrema seguridad para estos criminales que además de tener plata y tener contactos, tienen este poder de realmente llevar sus crímenes, incluso estando en la cárcel, pudiendo llevarlas hacia afuera. Entonces, una de ellas sería, por ejemplo, las cárceles de extrema seguridad para crimen organizado y narcotraficantes peligrosos. Y en otro sentido también, lo que tiene que ver con el cierre fronterizo. Muchas de estas bandas criminales son de afuera, de otros países vecinos o incluso más allá, que cruzan por la frontera y por paso no autorizado. Entonces hay que hacer un cierre fronterizo total. Y por último, creo que es importante fortalecer la unidad de análisis financiero, precisamente porque, como yo les decía, esto es un negocio, es un mercado. Entonces, no solamente pillarlo en la calle y está traficando, tiene su feudo, no, sino que perseguir el dinero. Y una de esas, fortalecer la unidad de análisis financiero, que precisamente lo que hace es poder ver lo que está pasando en las cuentas bancarias, ver los movimientos sospechosos. Entonces, también hay un frente necesario que es como el tras bambalina. No solamente pillarlo en la cárcel, sino también los movimientos electrónicos, bancarios que están haciendo este tipo de delincuentes. Y todo lo que tiene que ver con, por último, con las penas, con la persecución, con mejorar la inteligencia. O sea, en verdad todo lo que rodea al crimen organizado es súper complejo. Por eso se necesitan muchas medidas para poder llevar a cabo su prevención y posteriormente sanción para que esto no vuelva a ocurrir. Ya, siguiendo el tema de la frontera, José Antonio Kast ha criticado la frontera abierta del gobierno actual y en declaraciones recientes habló de romper relaciones diplomáticas con Venezuela por su régimen dictatorial. ¿Cómo planea regresar a los venezolanos irregulares o con antecedentes a Venezuela si se rompe toda relación con el país, incluyendo mecanismos para expulsión express? Y además, en el debate del domingo, José Antonio Kast se refirió a su estrategia de extraditar inmigrantes ilegales, invitándolos a pagar su pasaje de salida. Suponiendo esto, ¿cómo se podría convencer a un inmigrante ilegal e irregular o con cargos a hacer esto? Bueno, yo creo que es muy importante pensar en el cómo, pero también en el por qué. Y acá creo que, sino que nos diga, oye, si tú te portas mal, pucha, no vaya a poder, no sé, estar conectado en el celular un rato. Y probablemente quizá el papá va a ser laxo con esa medida, pero lo importante es que lo diga y diga, oye, esto no puede ocurrir. Bueno, que lo que se necesita en el país es que alguien al menos haga ese gesto de que se van a cerrar la frontera, de que van a ser expulsados, porque lo que estamos demostrando es, si no hacemos eso, es que, oye, si nadie nos está retando, si nadie nos está desafiando, entonces, bienvenidos todos los inmigrantes ilegales por los pasos no habilitados. Es darle una señal política también a todos los migrantes de que pueden venir y que no les va a pasar nada en Chile. Entonces, lo primero es, creo que para mí es una señal política muy importante de que, como primera frase, sea acá no los vamos a recibir y los que vengan acá por paso ilegal van a ser expulsados. Ahora, en torno a cuál va a ser el incentivo, obviamente es tipificar el delito de migración ilegal como delito. ¿Por qué? Porque si uno dice, oye, los vamos a expulsar, pero no les va a pasar nada, entonces lo que estamos haciendo es hacer esa invitación. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es decir, oye, el que entra por la puerta chica, el que entra por la ventana en el fondo, por el paso no habilitado, bueno, o se va fuera del país y lo expulsamos, o se va a la cárcel, a estas cárceles que son de alta seguridad, ¿cierto? Porque usualmente estas personas muchas veces vienen vinculadas al crimen organizado. Entonces, hay que darles alternativa de que en verdad no es alternativa, una obligación legal, de que si pasan por el paso, bueno, o se van o lo metemos preso. Creo que eso es lo más importante. En temas económicos, José Antonio Kast anunció en su programa presidencial un recorte histórico y polémico de $6.000 millones en el gasto público, criticando la burocracia estatal y el déficit fiscal heredado. ¿Cómo planea reducir el gasto público en $6.000 millones en los primeros 8 meses de gobierno?
Esta sí es una de las preguntas más complicadas, porque no sé si ustedes han visto los debates que siempre le dicen, ¿y qué va a hacer con los 6.000 millones de dólares que va a recortar? Bueno, yo he estudiado harto el tema, porque aparte de periodista soy máster en políticas públicas. Entonces, sé algo de políticas públicas, supongo. Y esto lo complemento con información de Bernardo Fontaine, que es parte de los economistas del equipo de José Antonio Caz. Y hay 3 formas de reducir los 6.000 millones de dólares. La primera es frenando los abusos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí se recortan más o menos 1.8 millones. Licencias médicas, conocerán ese caso, ¿cierto? De la licencia de estos funcionarios públicos que tomaban licencias médicas y se iban al extranjero. Bueno, Dorothy Pérez hizo algo al respecto y a la Contralora, que ya se disminuyeron al menos el 30% de la licencia. Entonces, primero, frenar abusos con las licencias médicas. Segundo, la evasión en transporte público. Hoy día en Chile las cifras de evasión en transporte público son monstruosas. Yo creo que ni menos de la mitad de la gente paga el pasaje. Bueno, algo hay que hacer ahí porque estamos haciendo que el Estado pierda plata con los recursos públicos. Tercero, la corrupción. No sé si ustedes recordarán el caso de las fundaciones. ¿Qué es el caso de las fundaciones? De que el Estado abría estas licitaciones para que ciertas fundaciones se hicieran cargo de problemas públicos. Recordarán ustedes Democracia Viva en el norte, por ejemplo, donde ellos decían que iban a hacer un trabajo, pero no tenían ni las competencias, ni la gente, ni los recursos para hacerlo, y aún así se adjudicaban mucha plata pública. Y en cuarto lugar, el gasto institucional. Obviamente hay que reducir toda la burocracia, todas las personas que en un trabajo no están haciendo la pega, ahí también se recorta plata. En segundo lugar, yo les hablé de frenar los abusos, y ahora eficiencia del Estado. Y aquí se pueden más o menos limitar 2.1 millones. Mejorar las compras públicas, porque el Estado compra cosas, hace licitaciones, bueno, eso hay que mejorarlo para que sea mucho más eficiente. Hay que eliminar programas que están mal hechos. Hay muchos programas del Estado que están duplicados o que no tienen las mediciones ni siquiera para ver si acaso están cumpliendo con lo que están mandatados a hacer. Hay programas duplicados y programas que no sirven. Eso hay que eliminarlo o reestructurarlo. Ahí se gasta muchísima plata porque no hay buena comunicación incluso dentro del gobierno. Y por último, corregir subsidios mal diseñados y reducir, obviamente, la burocracia estatal. Y en tercer lugar, yo les dije, frenar abusos, eficiencia del Estado, y en tercer lugar, austeridad fiscal. Ahí se reducen 2.1 millones de dólares, reducir el tamaño del Estado, con auditorías, con fiscalización y con herramientas de gestión. Y obviamente, también siempre lo digo, hay que mejorar que el Estado no se haga cargo de todo, sino que también sea el mundo privado el que pueda ayudar al Estado en esta gestión. Lo digo en particular porque uno dice, oye, ¿cuál es el mundo privado? Bueno, la Teletón, por ejemplo, es el mundo privado, que se hace cargo de los niños y adolescentes en situación de discapacidad. Bueno, ¿por qué no tenemos teletones o otras organizaciones que aporten a la gestión pública? Eso hay que incentivarlo y impulsarlo, y hay que eliminarle todos los requisitos necesarios para que eso se lleve a cabo. Muchas gracias. Ahora yéndonos nos pregunta de un tema muy importante en nuestro país, que es la educación. José Antonio Caz lanzó en junio de 2025 el plan Patines para Chile, denunciando el colapso educativo tras el estallido social, con caídas en CIMSE y PISA, burocracia centralizada y la infame tómbola, en omisiones que humilla a las familias. ¿Cómo planea recuperar la calidad educativa en nuestro país y dar independencia a los colegios? Difícil pregunta, ahora que estoy en un colegio. Bueno, uno de los problemas de la educación pública ha sido el fin al proceso de selección. En los colegios estatales existe la tómbola, tú la mencionaste, que es básicamente los estudiantes con sus papás postulan a colegio y el sistema lo que hace es una tómbola, por eso se dice, donde dice, bueno, Juanito Pérez iba a estudiar en este colegio y por tómbola no salió, así que va al siguiente. Entonces es un sistema azaroso donde el mérito, el esfuerzo, que son valores importantes a la hora de estudiar, o sea, solo para ejemplificarlo, pero si ustedes estudian bien y estudian y repasan y no lo hacen a última hora, probablemente se van a sacar un 7. Bueno, eso es mérito porque ustedes con las herramientas que le entrega el colegio estudian y por ende les va bien. Entonces el resultado de su esfuerzo. Bueno, lo que ha hecho este sistema es eliminar el esfuerzo porque dice que tiene un punto, que existe desigualdad. Entonces,
hay estudiantes que el mérito, que el esfuerzo, por más que le pongan ganas, le pongan todo, muchas veces por no tener recursos, no sacan buenos resultados. Entonces, con esa premisa se diseñó todo el sistema. Pero lo cierto es que hay mucha gente de lugares vulnerables que estudia, que se esfuerza y que obtiene las mejores notas del colegio. Bueno, ese sistema que antes era por selección se eliminó. Entonces, hoy día los colegios están sin incentivo para los estudiantes para que se esfuercen y hagan la pega, porque da lo mismo, al final igual van a tener el cupo del colegio. Entonces, bueno, y eso se le suma a que hoy día las reglas escolares, aquí quizás voy a hacer mala onda porque ustedes están estudiando y se están esforzando, pero la realidad es que se han eliminado muchos requisitos para los estudiantes en función de que todas pueden asegurar su educación, pero el comportamiento, la disciplina, el estudio han sido valores que en este sistema han estado menospreciados. Entonces, realmente lo que hay que hacer es una reforma completa al sistema educativo porque realmente se ha dañado y los resultados lo demuestran. No solamente en resultados académicos, que son para mí lo más importante, pero también en al menos asistir a la educación pública. O sea, hoy día 1/3 de los estudiantes ni siquiera está asistiendo a los colegios. Así de grave es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay incentivo. La competencia, el querer estudiar para ser el mejor, son cosas que se han eliminado en el último tiempo y que han sido perjudiciales para la educación. Muchas gracias. José Antonio Caz votó en contra de la ley de aborto en 2017 y prometió derogarla. ¿Cómo planea derogarla en 3 causales y reemplazarla con apoyo integral a madres en riesgo? Bueno, yo creo que la política de aborto en 3 causales ya se ha firmado como política pública, ya se está ejecutando hace harto tiempo atrás, en donde por tener 3 razones, que si no me equivoco es violación, es peligro de vida a la madre e inviabilidad fetal, que son las 3 causales de aborto. Esa es una política pública que ya se está ejecutando. Por ende es muy difícil poder erradicarla pensando en todo que hay mucha gente que ha utilizado esa ley ya. Pero sí lo que es importante entender es que en el caso del aborto existe acompañamiento a la mujer que necesita o que quiere acogerse a esa ley. Que es un acompañamiento que se da, acompañamiento psicológico que se da a esas futuras madres que deseen o no abortar. Entonces, creo que hay que fortalecer ese acompañamiento psicológico para evitar que las mujeres sufran al respecto de esta situación incómoda y terrible que es tener que abortar por alguna de esas causales. Y en segundo lugar, que es como un segundo clic, que es fortalecer las familias de acogida, que es algo que en el sistema de adopción siempre ha estado como en segundo plano, pero es, bueno, si no podemos hacernos cargo de estos hijos, démosles también una oportunidad de crianza con familias que de pasada puedan cuidarlo hasta que finalmente llegue la adopción. Bien. Siguiendo con el tema de las madres, José Antonio Caz ha subrayado la urgencia de apoyar a las madres trabajadoras y fortalecer la primera infancia en Chile, denunciando que miles de mujeres deben elegir entre su carrera y el cuidado de sus hijos por falta de cobertura estatal. En respuesta, presentó el Plan Renate, que contempla la creación de salas comunes universales con financiamiento estatal y gestión mixta entre municipios y privados. ¿Cómo planea garantizar la cobertura total nacional en los primeros años de gobierno, asegurar estándares de calidad en establecimientos y compatibilizar este sistema con los derechos laborales y la libertad de elección de las familias? Muy buena pregunta. Bueno, acá veo a hartas chicas y yo les voy a hacer una advertencia, que es muy terrible. No es tan terrible. Pero lo que sucede en el mundo laboral es que las mujeres tenemos una pequeña desventaja, que es que, bueno, para efectos laborales, pero siempre, al menos para mí, es algo muy bonito, pero es que podemos ser madres. Y al ser madres, para el mercado laboral, eso no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de sus vidas que van a estar embarazadas, por ende no van a poder trabajar, y después van a tener que, en su mayoría, porque Chile todavía no es tan copaternal, o sea, los papás no se hacen tan cargo de los hijos, entonces van a tener un periodo de crianza. Y eso para una pequeña y mediana empresa es tremendo. Si tienes una empresa de 5 personas, que se te vaya una por un año o 2, es súper delicado, es terrible. O sea, se va una trabajadora, ¿y qué hago? ¿La reemplazo?
me busca otra, funciono así. O sea, es una complejidad sobre todo para esas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? De repente decide, mire, ¿sabéis que la mujer, usted cuántos años tiene? 25, 30, ya, probablemente en un par de años se quede embarazada. Pucha, no me conviene mucho contratar a esta joven promesa. Entonces, en esa decisión prefiere al hombre porque probablemente no pase por ese periodo de embarazo o no tan presentemente. Entonces, eso es muy perjudicial en el mercado laboral para las mujeres. Eso es como lo que ocurre. Y esto se le suma algo peor, que por ley, que es la ley de sala cuna, que cada 20 mujeres que tenga una empresa, se va a instalar por cargo de la empresa una sala cuna. 20 mujeres, una sala cuna, el regio estupendo, entonces voy a poder tener a mi trabajadora sin perderla porque va a poder criar aquí en la empresa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? No porque sea malvada empresa, sino porque dice, bueno, según mis cálculos, tengo 20, tengo 20, no me conviene, entonces en vez de tener 20, contrato 19. Lógico. Y el 20 lo trata un hombre. Entonces, al final, para las mujeres ha sido perjudicial la ley de sala cuna, porque queriendo ayudarnos, lo que al final resulta es que no tenemos chance de poder trabajar. Y eso se ha reflejado en que por décadas, por primera vez en décadas, hemos llegado a dos décimas de desempleo femenino. Hemos llegado al 10% de desempleo femenino. Entonces son políticas que intentan ayudarnos, pero realmente nos han perjudicado. Entonces, que la sala cuna universal esté a cargo del Estado, lo que hace es que al final la empresa dice, oye, voy a poder contratar mujeres en edad fértiles porque al final el Estado se va a hacer cargo de ese gasto, entonces no me tengo que preocupar. Entonces, en vez de estar peleando ese cupo de 20 mujeres, voy a estar relajado porque voy a poder contratar a mujeres sin necesidad de yo tener que pagar por una sala cuna. Entonces, ese tipo de medidas son muy favorecedoras para que uno, como mujer, no tenga miedo de tener hijos y de perder la carrera y de perder mi trabajo, sino que estar tranquila de que hay un proyecto país, un proyecto de Estado de poder fortalecer a las mujeres y sobre todo a la familia. Muchas gracias por su respuesta y continuando con el tema, José Antonio Caz ha alertado sobre la crisis silenciosa de natalidad en Chile, con tasas por debajo del reemplazo y familias desincentivadas por la carga económica, presentando el plan Chile Renace, con bonos por hijo. ¿Cómo planea revertir la baja demográfica otorgando un bono de 1 millón a la madre al nacer cada hijo, más 1 millón en cuenta de ahorro exclusiva para el niño? Bueno, lo mencionaba recién con lo que ocurría con la sala cuna. Yo diría que este país dice que cree mucho en la familia, pero no hace nada al respecto. Hemos hecho muchas políticas de carácter individual y no hemos pensado en el núcleo fundamental, de hecho está en nuestra Constitución, que es la familia. Sin la familia nosotros no podemos hacer nada, porque son nuestra primera red de apoyo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que cambiar el switch y entender de que el principal bien del Estado es proteger no solamente al individuo, que eso es como la primera cosa, o sea, si no me protege a mí, que protege a nadie. Y segundo, que es este segundo núcleo, la familia. El Estado tiene que hacerse cargo de la familia, de que papás y mamás estén presentes en la crianza de nuestros hijos, de que no sea terrible para la mujer dejar de trabajar por criar, de que el papá esté presente también en el aprendizaje de un hijo, de que pague la pensión de alimento. Todas esas cosas es algo que como José Antonio Caz y como republicanos hemos tratado de impulsar, de que deje de ser un Estado individual, sino que un Estado familiar. Todos aquí tenemos familia, aunque a muchos no nos guste nuestra familia. No es mi caso, a mí amo a mi familia. Pero sí es verdad que el Estado ha abandonado ese núcleo tan importante que conforma nuestra sociedad. Entonces, toda medida que impulse el que siga creciendo esa familia, el que nazcan más niños, van totalmente en función de ese bien común. Y lo digo también porque nosotros quizás somos, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo tengo 30 ya, y yo la verdad, teniendo 30, no estoy tan preocupada de lo que va a ocurrir cuando yo sea adulta mayor, me imagino que menos ustedes. Ustedes están pensando, no sé, en entrar a la universidad, en
no sé, en conocer al chiquillo o a la chiquilla, o en si se van a sacar un 7 o no, que son cosas propias de la edad. Pero es difícil estar preocupado con lo que va a pasar al final de nuestras vidas. Pero lo cierto es que va a ocurrir. Y les digo otra mala noticia, con la baja tasa de natalidad, porque incentivos para tener hijos, pocaso, salen hasta caros, ¿cierto? Pero con incentivos del Estado, en este Estado familiar, lo que hace es que cuando nosotros seamos viejitos y estemos ahí en nuestras últimas, va a haber una generación que se va a poder hacer cargo de nosotros. Jóvenes, adultos jóvenes, que puedan generar ingresos y oportunidades para toda la sociedad. Porque nosotros como abuelitos no vamos a poder trabajar probablemente, ojalá que podamos estar jubilados, ¿cierto? Pero vamos a necesitar un colchón económico y de fuerza que son los jóvenes. Por eso es tan importante medidas como estas que apuntan a que más jóvenes, a que más familias puedan tener hijos, para que en el futuro también se puedan hacer cargo de esta generación más antigua. Porque no somos solitarios en este mundo. Las generaciones dependen de las anteriores y de las futuras. Agradecemos mucho su respuesta y ahora vamos a partir con las preguntas del público para resolver sus dudas o preguntas sobre la Hola, soy Carlos Seto, del tercero de IVA. Hoy las empresas controlan más del 3,12 millones de hectáreas en Chile, generando graves consecuencias ambientales y daños irreparables. ¿Qué medidas implementaría el gobierno de José Antonio Kast para detener esta devastación y poner fin al abuso ambiental de las grandes forestales? Muchas gracias por tu pregunta. ¿De tercero medio B? Tercero medio A. Ah, yo era de la. Yo creo que se ha puesto en el último tiempo como una percepción de que el Estado y el mercado son enemigos y que la empresa es algo malvado, que tiene muchos intereses y que va a ir a toda costa a esos intereses. Y lo cierto es que hay empresas buenas y empresas malas, empresarios buenos, empresarios malos, y que muchas veces por tener gente a cargo y por tener un mercado a cargo, una gran empresa, se pasan a llevar cosas que son importantes para el buen vivir, como por ejemplo tener un medio ambiente que lo respetemos y que bueno, el medio ambiente no solo es importante para nosotros, sino que para todo el ecosistema. Entonces yo creo que primero hay que apaciguar esa distancia entre el mercado y el medio ambiente, porque son complementarios. Una empresa no funciona si no tiene un medio ambiente adecuado, no tiene un medio ambiente protegido. Y un medio ambiente tampoco puede ser protegido si es que no tiene un país que tenga todas las funciones y el cerebro puesto en que lo vamos a cuidar. Entonces yo creo que José Antonio Kast, si bien tiene un eje muy pensado en que exista crecimiento económico, ese crecimiento económico tiene que ir de la mano con políticas que resguarden el medio ambiente de forma consecuente y que impulsen desde el turismo hasta la extracción de recursos de forma mediada y limitada, para que existan recursos también para las futuras generaciones, y no solamente recursos, sino que también exista planeta para las futuras generaciones. Creo que José Antonio Kast va en esa línea, de poder mediar entre el mercado y el medio ambiente de la forma más oportuna para nosotros y también para el ecosistema. Hola, buenas tardes. Bueno, la candidatura de Kast basa su discurso en la importancia del orden, la seguridad y la importancia de la ley. Sin embargo, en 2021, miembros del equipo de él fueron señalados por difundir noticias falsas durante su campaña, lo que afecta contra la seguridad informática del país. ¿Cómo se justifica esa contradicción y qué medidas concretas han adoptado para evitar que algo así suceda de nuevo?
Bueno, yo soy, como les contaba un poco en la biografía, yo soy candidata y también soy periodista, y eso creo que es lo más importante de mi vida. Bueno, aparte de ser una mujer pagada, inteligente y todas esas cosas. Es broma, chiquillo. Pero sí creo que desde el periodismo te lo puedo responder, que es lo que al menos a mí me lo destaca mi formación. Yo soy muy defensora de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son cosas que fortalecen nuestra democracia. Sin prensa libre, prensa de oposición, prensa de oficialismo, prensa deportiva, prensa política, si no existe eso, no existe democracia. ¿Por qué? Porque el poder es tan fuerte en el Estado que se requiere de muchas otras instituciones para poder contrarrestarlo. Y una de ellas es el periodismo. Y no solamente el periodismo como institución, así como alguien que haya estudiado periodismo, sino que también es muy importante lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Ustedes como estudiantes, después van a ser profesionales, o bueno, lo que hagan con su vida realmente. Ustedes pueden detener una noticia falsa con el mero celular. Por ejemplo, anda corriendo un rumor de que José Antonio Kast va a eliminar la PGU. Y no solamente ha sido por ciudadanos que quizás inocentemente la difunden, sino que también por diputados electos o autoridades electas. Eso es gravísimo, porque distinto es cuando un ciudadano cae en un error y lo comenta. Eso no tenemos cómo controlarlo, y ojalá no tengamos cómo controlarlo. Porque si empezamos a controlar lo que cada uno de ustedes postea, tendríamos una policía de la moral. No sé si ustedes leyeron el libro 1984, que existía en el Ministerio. ¿Lo leyeron? Bueno, entonces ustedes sabrán lo que pasa con el Ministerio de la Verdad, que empieza a controlar lo que cada uno comenta o no, y empiezan a judicializar todas esas mentiras o verdades. No, es que él comentó que se iban a robar todos los recursos, entonces eso lo vamos a llevar a tribunal. Imagínense, son 18 millones de personas. Les aseguro que alguno de ustedes, su abuelita, le ha mandado una fake news. ¿Se imaginan al Estado haciéndose cargo de cada fake news que existe? Sería imposible y sería muy dañino para nuestra democracia, porque ustedes tienen el poder de desafiar al poder. Eso nadie puede quitárselo, es su derecho. Ahora, sí es cierto que existen noticias falsas y eso pasa de lado y lado. Y eso hay que denunciarlo, sobre todo cuando vienen de una autoridad. A mí, yo como candidata, hay muchos rumores de mí. Yo no puedo hacer cargo de ellos cuando es de la ciudadanía. Lo haré con lo que mejor tengo, que es esta herramienta, que es mi propio poder. Si estamos limitando el poder a que digan fake news, también vamos a limitar el poder a defenderlo. Y eso, por favor, no caigan en eso, porque es lo único que tenemos como defensa para nuestra democracia. Así que sí, cuando es autoridad, de todas maneras, eso se puede judicializar. Uno puede querellarse, uno puede acudir a la justicia. Pero cuando es de nosotros, luchar también puede ser nuestra única herramienta para salvar esa democracia. Se la perdemos. Ya. Usted mencionó que el extranjero en la entrevista que ingresan ilegalmente a Chile, CAE invitó a abandonar el país cubierto su pasaje, ¿cierto? Ya. Y que aquellos que no lo hagan serían trasladados a cárceles de alta seguridad. Sin embargo, muchos de los inmigrantes que llegan al país también son personas con pocos recursos que no necesariamente han cometido delitos graves y ni presentan tampoco un peligro. Y bajo ese contexto, ¿qué ocurriría con esas personas que se encuentran en esa situación irregular, que no son criminales? También van a ser enviados a cárceles de alta seguridad, donde también corresponden a narcotraficantes y todos los que son de peligro para la sociedad. Buena pregunta, porque es verdad que uno no puede catalogar a todas las personas que migran como delincuentes, porque hay gente que lo hace a veces, o sea, ¿para qué decir que desde Venezuela, que es donde mayoritariamente están llegando esta ola,
ocurrió y sigue ocurriendo un régimen dictatorial. Muchas de esas personas están escapando de las pocas posibilidades que tienen en ese país. Pero hay una cosa que es muy importante de entender, y es que cuando ustedes viajan, si es que alguien tiene la oportunidad de viajar a otro país, ustedes pasan por una aduana donde entregan todos sus papeles, porque ustedes no han hecho nada. Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos el mismo sistema. Entonces, han vuelto desde el aeropuerto, por ejemplo, y también le revisan los papeles, revisan las mochilas, y si no han hecho nada y si no tienen nada que ocultar, pasan y llegan felices a su casa. Bueno, ¿por qué hacemos esa distinción con las personas? Si las personas que no han cometido delitos tienen que pasar por el aparato legal de Chile, tienen que entrar por la puerta formal. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, hay que distinguir. Si usted quiere entrar a Chile, entonces hágalo con todas las de la ley. Porque si no hace con todas las de la ley, es porque realmente tiene algo que ocultar. Si una persona que no ha cometido delitos, que no ha cometido crímenes, que no viene a hacer nada a Chile, de forma lógica, entra por el paso habilitado. Y las personas que tienen quizás algo que ocultar, entran por otro lado. Entonces, lo que hace esta distinción es precisamente hacer esa diferencia. De que quiera entrar el extranjero, que quiere aportar a Chile, que viene a visitar a un familiar, que de repente quiere ver si puede armar un almacén aquí en Chile, que entre con los papeles. Y el que no, bueno, le sufrirá la ley, que es lo que es justo en el fondo. Si yo no vengo a cometer delito, pasaré bien. Si yo vengo a hacer algo malo, entonces no. ¿Todo el punto? Hola, buenos días. Bueno, creo que leyendo el programa de CAS se puede ver que le quiere brindar más apoyo a Carabineros para ejercer sus funciones, como por ejemplo enjuiciar a gente que agreda física o verbalmente a funcionarios, o por ejemplo brindarle el mejor abogado, como está escrito ahí, a Carabineros que sean detenidos injustamente por ejercer su deber. Y conociendo el historial de violaciones a los derechos humanos que ha ocurrido en Chile, por ejemplo en el estallido social, ¿qué nos asegura que esto no vuelva a ocurrir nuevamente? Con el apoyo que se le quiere brindar a Carabineros, que van a estar como más protegidos que por ejemplo un ciudadano común y corriente. Bueno, yo soy hija de 2 carabineros, no solo hija, sino que sobrina, nieta, toda mi familia. Entonces sé muy de cerca lo que ocurrió en el estallido social, porque de hecho mi tía estaba activa en el estallido social y le tocó trabajar duramente en todo ese periodo. Y aquí quiero ser súper clara y también directa con lo que ocurrió en el estallido social relativo también al informe internacional. Y aquí esta es otra discusión importante, pero me parece necesario traerla. Aquí en Chile no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso lo dice todos los informes. Entonces, hay que entender también que el rol de las policías es poder también aplicar la fuerza cuando hay alguien en peligro. Ese es el rol de las policías. Entonces, si tú vas a delinquir y vas a tirar una piedra, bueno, te vas a enfrentar a Carabineros. Porque esa básicamente es el rol que tienes que hacer, protegernos de que alguien cometa crímenes o delitos. Entonces aquí en Chile no se violaron los derechos humanos sistemáticamente, como muchos lo han dicho. Lo que sí es cierto es que hubo más carabineros heridos que gente herida. Cerca de 5.000 funcionarios estuvieron heridos. Y esos funcionarios, ¿quién los defendió? Porque son funcionarios del Estado. No son personas que no tienen ningún vínculo, son personas directamente del Estado. Y si el Estado no los protege, entonces ¿quién los protege? Porque actualmente, como el Estado ha hecho un rol paupérrimo en la defensa de los carabineros, de hecho lo ha dejado bien solo, y lo digo por experiencia porque sé que muchos de ellos tuvieron que costearse sus abogados. Hoy día son las fundaciones y el mundo privado quien hace ese aporte a Carabineros. Entonces,
Si tenemos funcionarios públicos que están dispuestos a dar la vida por el país, ¿por qué esos funcionarios no merecen el mayor de los respetos desde el Estado? Entonces, frente a tu pregunta, sin duda que hubo problemas en el estallido social, había carabineros que agredieron, personas que se pasaron a la punta, sin duda. Pero realmente, quienes quedaron solos en el estallido social fueron los carabineros. Y te lo digo porque lo sé de primera fuente, conozco al cabo Zamora, al cual saqué un libro, y sé que estuvieron solos y que José Antonio Kast, con su propuesta, lo que busca es que aquí el que se vaya preso sea el delincuente, no el carabinero para hacer su labor. Buenos días. Como todos sabemos, como también usted se ha dicho, como el mismo candidato ha dicho, y ha dicho que está en contra del aborto, con las tres causales, con frases también como cito, solo una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derecho a su cuerpo. ¿Quién dijo eso? También ha hecho declaraciones públicas diciendo voy a presentar un proyecto de ley y lo voy a dejar en una notaría para derogar la ley del aborto. Si salgo electo presidente, será el primer proyecto de ley que voy a enviar a la Cámara de Diputados. Posteriormente, en su nueva candidatura, ha dicho frases como no está en mis planes eliminar cualquier ley impuesta o proyecto impuesto previa a mi presidencia si es que logro salir electo. Teniendo en cuenta estas cosas que ha dicho el candidato, ¿con qué nos podemos quedar al final? ¿Con las cosas que ha dicho antes, teniendo como registro de lo que ha dicho, o con lo que está diciendo ahora? ¿Cuál es la postura con la que nos podemos quedar? Le podría preguntar lo mismo al presidente Boric. Oh. Pero que yo no le estoy hablando del presidente Boric, yo le estoy hablando del candidato del equipo en el que usted está. Sí, bueno, José Antonio Kast ha sido súper claro y tú lo mencionaste, él como candidato presidente en este último periodo. José Antonio Kast ha estado harto en política, entonces uno comprende. Uno ha estado harto él ha estado harto en política, entonces comprenderá que muchas veces los tiempos en que mencionó esas declaraciones eran distintos a los de hoy día. José Antonio Kast ha sido súper claro, y de hecho, no solamente quedándose en el debate sobre el aborto, sino que también ha hecho propuestas para que esta situación, no vuelva a ocurrir, porque a nadie, todas las personas que están sometidas a la decisión de tomar un aborto, no es porque lo quieran, sino porque lo necesitan, porque están en una situación límite. Entonces, se requiere acompañamiento. José Antonio Kast ha impulsado política y el programa presidencial va en torno a eso, a que menos mujeres sufran y que reciban mucho más apoyo. Así que esa es la postura de José Antonio Kast, por si quedan algunas dudas. ¿Qué sí? ¿Cómo plantea a contribuir a un entorno de paz y tolerancia, considerando que en diversas ocasiones ha expresado apoyo a un régimen que persiguió y asesinó a personas por pensar distinto? ¿Te refieres a Baraito? Sí. Bueno, yo creo que José Antonio Kast, yo trato de interpretarlo porque yo no soy José Antonio Kast, yo soy candidata a diputada que lo represento. José Antonio Kast ha sido una persona que en el último tiempo se ha enfocado en las urgencias de Chile, en seguridad, en economía, en la familia, que son cosas que si no las tenemos seguras, nada de la paz puede ser posible. Si no tenemos seguridad de que podemos llegar a nuestra casa, si no tenemos seguridad de que vamos a estar tranquilos comprando en el almacén, si no tenemos plata en nuestro bolsillo, y digo plata para poder llegar a fin de mes, porque esa es la realidad, entonces ninguna paz puede ser asegurada. Esta es la pirámide de Maslow. Si no tengo mis necesidades básicas cubiertas, nada puedo llevar a cabo. Entonces uno entiende que José Antonio Kast tiene opiniones, fue activo en ese periodo, fue dirigente, pero lo cierto es que los tiempos han cambiado. Hoy día es un Chile diferente, en donde estamos más abocados a mirar al futuro que seguir conversando de lo que pasó hace 50 años. Creo que José Antonio Kast ha sido súper enfático en que las necesidades del país ahora no están en el Museo de la Memoria, sino que están en poder impulsar la seguridad y la economía para todos.
escucha? Ya, esta va a ser la última pregunta porque ya se nos está yendo el tiempo, así que... Nos quedan 25 minutos. 25 minutos. Sabemos que el sistema de AFP ha generado pensiones muy bajas y bastante descontento social. Y entiendo que el plan de José Antonio Kast busca mantener y fortalecer este modelo. ¿Qué cambios concretos propone asegurar que las personas mayores reciban una pensión digna y no sigamos con los mismos problemas de hoy? Y que se han luchado por todo este tiempo y que no tengan una pensión baja al sueldo mínimo, que puede ser de 230 pesos. Bueno, yo primero decirles que yo no tengo ningún vínculo con la AFP, en todo caso, pues si creen que esto es algo de interés. Pero las AFPs no son culpables, porque son, en el fondo, es un sistema. No son culpables de que existan bajas pensiones. Hay una serie de factores que hacen que las personas tengan bajas pensiones, como por ejemplo no cotizar, como por ejemplo no recibir un buen sueldo, como por ejemplo tener lagunas previsionales, como por ejemplo tener que abocar su sueldo a cubrir las necesidades actuales. Entonces, son una serie de factores las que hacen que las personas hoy día no tengan una pensión que les sirva para poder mantenerse con las mejores condiciones. Entonces, dejando ese punto claro, lo que hace el sistema de pensiones es poder rentabilizar lo que uno invierte en ese pozo. Obviamente que, dadas estas condiciones de personas que no han podido cotizar, de que no ganan un buen sueldo, que son condiciones que hay que mejorar. O sea, lo ideal es que todas las personas coticemos, las que volatean, las que son trabajadores formales, todo eso hay que darles las mejores condiciones para que puedan cotizar de mejor manera y tengan una buena jubilación. Y para eso, por ejemplo, hay que apoyar a los que hoy día no tienen esa jubilación. Y para eso hay apoyos estatales, como la PGU. En ese sentido, José Antonio Kast ha sido súper enfático en decir que está por mantener la PGU y mejorarla para que le llegue a los chilenos que realmente la necesitan. Entonces, creo que decir que las AFP son el mal de los males, ¿no es cierto? Que el mal de los males es la pobreza. Eso hay que atacar. Y eso hay que apoyarlos con mejorar los sueldos, mejorar la economía, mejorar la cotización. Va por ahí. Creo que José Antonio Kast ha hecho las propuestas en torno a eso, que es mejorar todo lo que hay alrededor del sistema de jubilación. Bueno, ya que ahora ya sé que todos tienen dudas, así que esperemos que por lo menos, si usted sale diputada del Distrito 9, pueda venir un día a mi colegio, no sé, como invitada de nuevo, no solo para una entrevista, sino para responder preguntas, porque sé que a todos ustedes, bueno, por así decirlo, tuvieron demasiadas dudas. Entonces, como no pudimos responderla ahora, por falta de tiempo y por eso, me gustaría que si se pudiera en alguna otra ocasión venir y responder preguntas. En vivo. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo sé que en la política todo se tensa y las amistades se pelean, la familia también. Yo trato de exponer de la mejor manera posible en el programa de José Antonio Kast, pero sí quiero también dejarles la invitación, porque yo soy una persona bastante cercana, lo pueden escribir en mis redes sociales, @capitanarod, de Rodríguez, y si tienen alguna duda, feliz de responderla. Y también, si hay algo que no están de acuerdo conmigo, yo feliz. Creo que esto enriquece el debate, sé que han pasado otros representantes de otros lugares. Y creo que esto, o sea, ¿verdad? Felicitar a la profe que organiza esto, sé que es bien difícil, a los chiquillos, pero esto hay que seguir impulsándolo. Vamos a tener opiniones muy diferentes, sobre todo pensando en que algunos tienen ideas de izquierda, otros de derecha, pero lo importante es que hay algo común, es que queremos un Chile mejor. Y siento que José Antonio Kast, yo como candidata, estamos en miras de eso, de trabajar por ello. Y no se pierdan, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos de izquierda, muchos amigos de derecha, y tenemos algo en común, que queremos ver a Chile mejor. Así que, para que la democracia también lo inunde, y no se peleen y hagan lo mejor por seguir aportando a esa linda democracia que muchas veces es injusta, pero es el sistema que tenemos y hay que impulsar. Agradecemos mucho su tiempo y disposición para responder esas preguntas y la del público. Esperamos que le vaya bien en su candidatura a diputada y le deseamos mucha éxito.
Una foto, ¿no? Javiera, pide una selfie, una foto. Vamos a hacer una pequeña entrega de regalo también. Hola, ¿se escucha? Me voy a tomar una selfie para los que quieran salir en la selfie. Pero vamos a poner. Ya va. También en el tren. Ya voy a tomar una selfie para los que quieran salir. Perdón. Ya. Capitana. Te pide acá de la gente. ¿Qué te digo? Muchas gracias por conectarse. Chau, chau.